Buenas tardes, ¿cómo andamos? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Espero que sí. Me presento, ya me conocen, soy Leo Coscarelli. Esta voz medio como que ya se hace un poco inconfundible, ¿no es cierto? Bueno, quiero contarles que vamos a lanzar un nuevo curso, un curso de anatomía pedagógica del aparato locomotor, que lo vamos a avanzar un poco más en un curso avanzado, valga la redundancia, de miología. Estoy acá arriba, no sé si me ven. Este, la verdad que cuando empezamos con las cátedras online, de esta visión tan particular de ver la anatomía, decidimos empezar con un primer curso que fue un curso de anatomía pedagógica para aprender anatomía, y después fuimos avanzando y seguimos con otras visiones, y ahora nos encontramos en este nuevo curso, que es un curso de miología. Espérense que voy a bajar, así podemos charlar un poquito mejor. Bueno, acá estoy, ¿cómo andan? ¿Bien? Les cuento, es un curso muy copado porque la idea es abordar todos los músculos del cuerpo, pero con lujísimo de detalles, e integrarlo con un poco de topografía, con accidentes, con triángulos, con cuadriláteros, con todos aquellos detalles que siempre estamos jodiendo, pidiendo, buscando. Entonces la idea es darles toda la información. Es un curso que está pensado más o menos en 80 clases, entre 70 y 80 clases. Es medio difícil poner un número de clases porque después se van extendiendo. Es un curso que va a tener una parte online, la mayoría de las clases, en tiempo real, y que después las clases quedan grabadas y las podemos ver las veces que queramos para poder completar uno de los pilares fundamentales de esta pedagogía constructivista, que son los cuadernillos. Los que ya tomaron cursos con nosotros saben de lo que les estoy hablando. Y los que no, se los voy a mostrar ahora en un segundo. Bankenmen. Vuelvo a la presentación, volví a estar acá arriba, sigo estando acá, y les cuento un poco cómo va a ser este nuevo curso, que es un curso avanzado de miología, así lo llamamos. Bueno, el espacio que creamos se llama Cátedras de Anatomía Pedagógica, Cátedras Online de Anatomía Pedagógica, donde tenemos un precepto fundamental, que es aprender a aprender anatomía, aprender a aprender anatomía. Es fundamental que ustedes todo el conocimiento que estén intentando incorporar, lo puedan entender, lo puedan razonar, lo puedan integrar. De esa manera se hace muchísimo más fácil el aprendizaje. Entonces tenemos acá nuestro curso avanzado de miología, que seguramente después les vamos a pasar el programa para que vean todo lo que vamos a incluir en él. Tiene un muy lindo planeamiento curricular y por sobre todo tiene una muy buena progresión pedagógica, que es lo que a mí me interesa. Vamos a iniciar desde una primera visión que es, como todos los cursos, la geometría y la planimetría para que se pueda entender, y después empezamos a desarrollar las diferentes partes del cuerpo en cuanto a los músculos. Y siempre vamos a tener una mirada a la parte de osteología, porque si no, no podemos hablar de músculos si no conocemos los huesos. Aquellos que ya tomaron el curso introductorio, que vieron la parte de osteología, van a venir como piña, y los que no también lo van a ver, así que van a poder encontrarse de vuelta con la parte de huesos. Entonces, aquel que ya tomó el curso va a refrescar conceptos, y aquellos que lo toman por primera vez no van a tener ningún agujero. Una de las cosas que para mí es importante, que no haya agujeros, que no haya baches de conocimiento. Porque si no, en esa construcción que es el conocimiento, si nos quedan ladrillos que nos faltan en las bases, en los cimientos, todo queda medio enclenque y se nos viene para abajo. Bien, ¿cuáles son las características de los cursos que compartimos? Bueno, se basan, como ya sabemos, en la pedagogía constructivista, donde ustedes mismos van a ir construyendo su propio conocimiento. Obviamente que yo los voy a guiar, los voy a tutorizar o tutorear, díganlo como quieran, y voy a estar presente en todo momento. Y como les digo, la idea es aprender a aprender, que sepan cómo encarar la materia, cómo pararse frente a un bagaje tan importante de contenidos como son los músculos. Casi 250 músculos, pero la idea es que ustedes puedan, después de transitar este curso, entender, comprender
y asimilar todos los contenidos referidos a los músculos, en cuanto a lo que es inserción, acción, distribución, planos, grupos, movimientos, función, inervación, pero de una manera práctica y sobre todo plagado de herramientas que les facilite el aprendizaje. La pedagogía constructivista, en la cual baso estos cursos, tienen 3 puntas, es un triángulo. Primero, aprender a aprender, todas herramientas que faciliten el aprendizaje, y por último, que este aprendizaje sea significativo, que no sea un mero aprendizaje repetitivo, que usen solamente el recurso memorístico, porque eso no sirve. Si ustedes usan solamente el recurso memorístico, eso no sirve. ¿Y qué hacemos entonces? Bueno, buscamos un montón de estrategias y herramientas, que ahora vamos a ver algo, sobre todo apoyándonos en la memoria visual, en la asociación, en la integración y en las mnemotecnias, para que ustedes puedan hacer más fácil esta adquisición de conocimientos. Mapas cerebrales, esquemas, dibujos, y sobre todo apoyándonos en un sistema especial que empecé a usar hace algunos años, que son los cuadernillos. Entonces, este curso se va a apoyar, primero, en una comunicación constante. Vamos a estar constantemente en comunicación, las clases son online, es decir que vamos a tenerlas en tiempo real, la mayoría, por plataforma Zoom. Vamos a habilitar un grupo de WhatsApp, donde vamos a compartir conocimientos, pero también nos vamos a divertir muchísimo. Los chicos que ya tomaron curso saben lo que es eso. Y otro pilar fundamental, importantísimo, son los cuadernillos. Las clases van a quedar grabadas en la nube, para que aquel que no las pudo ver las pueda ver, o aquel que las vio las quiera volver a ver. Pero lo que sí vamos a hacer es intentar tener una progresión pedagógica, no atrasarnos, porque necesitamos tener una continuidad. Y lo más importante de todo, que para mí es fundamental, es que puedan completar los se trabó el pibe. Los cuadernillos de integración de contenidos. Siempre el manejo de la información es totalmente horizontal, ¿sí? La idea es que, como decía Aristóteles, educar con risa. La risa es fundamental, tenemos que divertirnos y aprender. Si esto va a ser un dolor de epidídimo, no nos va a servir, ni a ustedes ni a mí. Tiene que ser un espacio donde disfrutemos la clase, donde podamos disfrutar, aprender, y donde ustedes se enamoren de la materia. Obviamente corren el riesgo de enamorarse del profesor, pero bueno, pasa siempre, ¿qué le vamos a hacer? Dime lo que presumes y te diré lo que careces. Bueno, ya está, ya conocen todo esto ustedes. ¿Qué son los cuadernillos? Bueno, los cuadernillos son unos cuadernillos preimpresos que hizo acá el aquí presente. Por ejemplo, acá tenemos uno de planimetría, donde ustedes tienen que ir completando con la clase. Y lo van a ir completando con el libro, con lo que vean en sus clases, con sus profesores, con lo que vean conmigo, con los PowerPoint, con las clases grabadas, de manera tal que terminado les quede un bagaje de contenidos conceptuales importantísimo. Por ejemplo, sería el cuadernillo de planimetría, que los cuadernillos son eternos, les vamos a pasar algunos para que los puedan ver, pero es fundamental para que ustedes puedan encarar y sostener el conocimiento, para que ustedes puedan sostener el contenido que están construyendo. ¿Sí? Bien, ese es un módulo, que es el módulo de planimetría. Vamos a tener un montón de módulos, creo que son 8, 9, hay que ver el programa. Y la cosa es encarar cada músculo de manera completa. Por ejemplo, les traigo el deltoides. Obviamente que vamos a dividir por segmentos, por grupos, por planos, hasta que llegamos al músculo en sí. Por ejemplo, el músculo deltoides. Decimos que el músculo deltoides es un músculo que, ya lo hemos localizado, que pertenece al grupo externo o lateral del hombro. Vamos a usar las dos terminologías, la terminología clásica y la terminología internacional, porque depende de cada casa de estudios qué es lo que ustedes necesiten. Y en cuanto al deltoides como inserción proximal, vamos a ver que se va a insertar en la espina escapular o espina del omóplato, en el acromion y en el tercio lateral o externo del borde anterior de la clavícula. ¿Sí? Esa es la inserción proximal. Y de ahí las filas van a converger a la tuberosidad o rugosidad o impresión deltoidea de la cara anterolateral del húmero. Para esto ya previamente hablamos de húmero y hablamos de clavícula.
obviamente. ¿Sí? De ahí el músculo, entonces, de esta inserción proximal, el deltoides va a ir a encontrar a su inserción distal. Esta es una vista superior de un hombro derecho, esta es la línea media, esto es medial, esto es lateral, esto es superior y esto es inferior. Por ser una vista superior, el plano es transversal. Entonces, el deltoides se inserta en, apagamos un poquito para que no nos haga ruido, en el labio inferior del borde posterior de la espina escapular o espina del omóplato. En su abultamiento lateral, que es el acromion, y en el tercio lateral, perdón, del borde anterior de la clavícula. Y de ahí se va a dirigir a su inserción distal A, B, C, son los 3 puntos que marcamos acá. Para todo va a haber un mapa cerebral, para todo va a haber mucha organización. Acuérdense que para que nosotros podamos recuperar fácilmente el conocimiento, tenemos que haberlo guardado de manera ordenada. Cuanto más ordenado esté, más fácilmente lo vamos a recuperar. Y de ahí va a ir a su inserción distal. El músculo deltoides se llama así porque tiene forma de letra griega delta, es decir, un triángulo de base superior y de vértice inferior. De estas 3 zonas de inserción, que acá tenemos un esquema dibujado por Padapi, que sería una vista posterior del hombro, pero también lo vamos a ver en la parte anterior del hombro. De ahí va a converger a la impresión deltoidea, a esa famosa B deltoidea que vamos a estudiar cuando veamos húmero. ¿Sí? Que es una cresta que se dirige hacia abajo y hacia medial, y que junto con el borde anterior del hueso va a formar la famosa impresión deltoidea, que va a insertar en un 90% al músculo deltoides y en un 10% al músculo braquial anterior. Bueno, también vamos a poner un montón de tips que habitualmente no se dicen o en el libro no los leemos, para que el curso sea verdaderamente completo. Entonces, hay un principio pedagógico que para mí es fundamental. Hay un principio pedagógico que para mí es fundamental. Lo digo, lo escribo, lo dibujo y si puedo lo repito. Lo digo, lo escribo y ahora lo vamos a dibujar. Marcamos ahí la inserción en la parte posterior del hombro, en lo que sería el borde posterior de la espina escapular en el labio inferior, incluso en la parte media donde está el tubérculo deltoideo, y en el acromion. Y después vemos que se va hacia adelante, hacia el borde anterior de la clavícula. Si lo miramos de adelante, viene desde atrás, por eso lo hemos punteado, y llega hacia adelante. De manera tal que adquiere la forma de un semicono que va a abrazar completamente la articulación del hombro. Inserción distal, como dijimos, la impresión deltoidea a nivel de la parte media del húmero. Ahí está nuestra querida V deltoidea. El deltoides tiene haces anteriores, haces laterales y haces posteriores. Tiene 3 tipos de haces. Todo lo que digo, lo escribo y lo voy armando en un mapa cerebral. Y ustedes van a tener en el cuadernillo exactamente lo mismo para ir completando e ir dibujando. De manera tal que terminado el curso les queden los cuadernillos perfectamente para poder continuar reciclando ese saber y ese conocimiento. Los haces anteriores, o el haz anterior, ahí lo vemos de atrás primero, de adelante después. El haz medio, que está en la parte bien lateral de la articulación escapulohumeral, y el haz posterior, ahí y allá. Nos termina de formar, como dice el texto, un semicono hueco que va a rodear, que va a abrazar a la articulación del hombro. En cuanto a la acción de este músculo, va a depender de qué grupo de haces se van a contraer. Cuando se contrae, el grupo anterior va a flexionar el hombro, va a llevar el hombro, el brazo, hacia anterior y hacia arriba, a través del eje transversal, perdón, a través del plano sagital y alrededor del eje transversal. Todo esto lo vamos a explicar en la parte primera de planimetría. El curso tiene una primera introducción, que es la parte de planimetría, después tiene una parte segunda de generalidades de músculos, y después pasamos por cada bloque.
miembro superior, miembro inferior, cabeza y cuello, tronco, que sería tórax, abdomen y pelvis. Y papita para el loro. Los haces medios van a separar, van a abducir el hombro. Obviamente que no completo, porque los primeros 30 grados lo va a hacer supraespinoso. Otro detalle a tener en cuenta. Y los posteriores van a extender el hombro. Entonces siempre van a aparecer cuadritos que nos van a hacer recordar cosas importantes. Como por ejemplo, recordar que los primeros 30 grados de separación los hace el supraespinoso. Y por último lo miramos de lateral al deltoides. Esto es una vista lateral, esto es anterior, posterior, superior e inferior. Es el trapecio que está cortado. Este es el latissimus dorsi, este es el redondo mayor. Acá vemos el deltoides como tiene forma de letra delta. De ahí viene su nombre de deltoides. Va a estar inervado por el nervio axilar o nervio circunflejo. Y fíjense cómo rodea a toda la articulación del hombro. Después vamos a describir cada uno de estos tendones para que puedan entenderlo. ¿Sí? Inervado, como dijimos, por el nervio axilar o nervio circunflejo, que es una rama terminal posterior del plexo braquial, del tronco posterior, que es el radio circunflejo o radio axilar. En la terminología clásica es nervio circunflejo, en la terminología internacional es nervio axilar. Bueno, esto sería un ejemplo de cómo describiríamos cada músculo. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, si tenemos que ver el grupo lateral del antebrazo, tomo un ejemplo particular, el más profundo de todos, que es el supinador corto o supinador. En la terminología clásica, supinador corto, en la terminología internacional es supinador. Es un músculo que tiene 3 características. Y siempre vamos a ir marcando, cuando tenga algunos tips, los vamos a marcar. ¿Cuáles son? Primero, es el más profundo del grupo lateral del antebrazo. Segundo, está bien pegado a la cápsula articular de la articulación del codo. ¿Sí? Y tercero, va a tener una particularidad en cuanto a sus inserciones. Es medio compleja la inserción del supinador corto. Por eso les traje como ejemplo este músculo para desarrollarlo. Y van a ver cómo algo complejo lo podemos hacer muy simple. Y de eso se trata la anatomía pedagógica, de hacer simple lo complejo, para que no tengamos interferencia, ruido al momento de adquirir el conocimiento y de construir nuestros saberes. Bien, hacemos un mapita cerebral medio chiquitito, un cuadrito, donde tenemos inserción proximal y vamos a marcar. Primero, la parte superior del borde medial del cúbito. A ver, borde medial del cúbito, el borde lateral del cúbito, perdón, mala Coscarelli, mala perrito, borde lateral, mala, está mal, es borde lateral. Bueno, errores aparecen siempre. Entonces, la parte superior del borde lateral del cúbito. Segundo punto de inserción, una expansión fibromuscular que va desde la cavidad sigmoidea menor o cavidad radial, según lo digamos en la terminología internacional, en la clásica o en la internacional respectivamente. Ahí está, cavidad radial, expansión fibromuscular que va de la cavidad sigmoidea menor o cavidad radial del cúbito, y de ahí va al epicóndilo lateral o epicóndilo del húmero. ¿Sí? Y un tercer punto de inserción va a ser el borde lateral del radio, en su parte superior. De ahí las fibras se van a dirigir a su inserción distal, que van a estar dadas en el borde lateral del radio. El músculo se divide en dos, en un grupo de fibras que forman un haz profundo, que van a estar, como su nombre indica, bien profundo, y un grupo de fibras que forman el haz superficial. Dicho así, yo, alumno, no entendería un pedo. Pero acá se trata de, lo digo, lo escribo, lo dibujo y si puedo lo repito. Por eso, a este cuadrito que está muy lindo, para que podamos entenderlo, vamos a
hacer un dibujo de la extremidad proximal del cúbito ulna y del radio. Y obviamente la extremidad distal del húmero. Estas estructuras ya las deberíamos haber visto cuando vimos la parte de osteología dentro de este curso. Este curso, antes de empezar cada bloque de músculos, hace una introducción de la osteología del bloque en cuestión. Pero igual lo repetimos para esta clase que está inconexa. Tenemos el gínglimo o tróclea humeral, el capítulo o cóndilo humeral, la epitróclea o epicóndilo medial y el epicóndilo o epicóndilo lateral. Acá tenemos la cavidad, la apófisis coronoides, la extremidad superior o cúpula radial, la tuberosidad radial o bicipital y el cuello del radio. Este es el cúbito ulna, borde medial, por eso está mal acá debería decir lateral. Acuérdense, del error también se aprende. Cuando nos equivocamos y nos damos cuenta o nos corrigen, no nos enojemos porque nos corrigen, al contrario, disfrutémoslo porque del error también se aprende. Menos mal que me di cuenta. Entonces, este esquema lo tenemos así. Esto que dijimos acá lo vamos a marcar en el dibujo. Lo digo, lo escribo, lo dibujo para poder entenderlo. Y fíjense qué fácil que se va a hacer. Entonces, se inserta en la parte superior del borde lateral del cúbito, o sea, acá. Se va a insertar ahí. Ese es el ligamento anular, ¿sí? Que abraza el cuello del radio. Entonces, ahí es donde tenemos la inserción en el borde lateral, Coscarolo. Espérense que lo voy a corregir porque si no me agarra la psittacosis. ¡Opa! ¿Decía medial? Me parece que no, decía lateral. Bien, otro punto de inserción, ¿cuál es? Una expansión que va desde la cavidad sigmoidea menor o cavidad radial, que sería esta, la ampliamos, esa, ¿hasta dónde? Hasta el epicóndilo del húmero, o sea, hasta ahí, de ahí a ahí, por detrás, de ahí a ahí, por detrás del capítulo o cóndilo. Allá atrás lo vemos por transparencia, ¿sí? ¿Lo ven por transparencia? Y el otro punto de inserción es el borde lateral, ahí lo vemos, del extremo superior del radio, ahí. Entonces, el haz profundo viene de la parte superior del borde lateral del cúbito y abraza, rodea al cuello del radio. Y el haz superficial viene de esta expansión fibrosa y abraza el cuello del radio. Lo hice de dos colores diferentes. Entre el haz profundo y el haz superficial se queda delimitado un espacio. Si miramos la foto del testú, que sería esa, acá se ve perfecto, con la técnica del estambre, con que la llamo yo, cómo tenemos el haz profundo, el haz superficial, y la expansión que va de la cavidad sigmoidea menor al epicóndilo. Entre los dos haces un canal, que es el canal de Frost. Escríbanlo como quieran, porque depende de dónde lo lean, lo van a ver de diferentes formas. Acuérdense, el supinador corto es uno de los tantos músculos perforados. Y otra cosa que vamos a hacer es una lista enorme de todos los músculos perforados. Bueno, esta sería una forma de encarar a este músculo que es el supinador corto, que es un músculo que tiene una inserción un poco particular. De esta manera vamos a abordar todos los músculos de la economía. Con cuadros, con esquemas, con dibujos, los vamos a ir armando, los vamos a ir dibujando algunos de ustedes, otros van a estar preimpresos en el cuadernillo. Fíjense, esto es una mano ósea vista anterior. Esto es lateral, medial, superior e inferior. Esto es una vista anterior palmar de una mano derecha. Y vamos a poner los músculos de la eminencia tenar, que ya previamente vimos uno por uno, pero marcamos. Están los interóseos, que ya explicamos cómo se insertan y a dónde van. Esos son los dorsales y esos en verde son los palmares. ¿Sí? Y ahí tenemos, los apagamos para que no nos hagan ruido visual,
La diferenciación por colores nos ayuda, pero hasta ahí nomás. Y vamos a poner los músculos de la eminencia tenar. El aproximador del pulgar, que se va a insertar bueno, eso ya está explicado previamente, esto sería un repaso, en los primeros 3 huesos de la segunda fila, es decir, en el trapecio, en el trapezoide y en el grande capitato, y en el tercer meta carpiano. Haz, es el haz oblicuo y el haz transverso. Los dos haces que tiene el músculo aproximador. Después tenemos el que sigue avanzando de profunda a superficial, que es el oponente. Como todo oponente, se va a insertar en el cuerpo del metacarpiano. Acuérdense, los oponentes siempre van a los cuerpos de los metacarpianos. Estas pequeñas muletillas que uno les va tirando, estos pequeños tips, les sirven muchísimo a ustedes para ir acortando la cantidad de contenido que tienen que memorizar. Ya saben que todos los oponentes, tanto de la mano como del pie, van a estar insertándose distalmente en el cuerpo del hueso largo, del metacarpiano en la mano o del metatarsiano en el pie. ¿Sí? Ese es el ligamento anular anterior o retináculo de los músculos flexores, según la terminología internacional. Y ahí tenemos el músculo oponente del pulgar. Y después tenemos el flexor corto, ¿sí? Que va a tener un haz superficial que se inserta, como lo vemos, en el tubérculo del trapecio, en el ligamento anular anterior del carpo y en el trapezoide, y de ahí va al sesamoideo lateral y un haz profundo o interno que se inserta en el hueso grande, en el hueso capitato, ¿sí? Y forma 2 haces que van a ser atravesados, perforados por el músculo flexor largo del pulgar. Acá tenemos otro músculo perforado. Son un montón los músculos perforados. Siempre ustedes le dan como perforado el cora cobraquial, que le perfora el nervio músculo cutáneo, pero son un montón los perforados, ya sea por nervios o por mismos músculos. Y después nos queda por último el aproximador, que se va a insertar en el tubérculo del escafoides, en el ligamento anular anterior del carpo y en un músculo extrínseco de la mano, que es el separador largo del pulgar. Ahí lo tenemos. Ahí vendría el separador largo del pulgar, del cual se va a agarrar también el separador corto. Y ahí tenemos de manera integradora los 4 músculos de la eminencia tenar. Obviamente que esto lo vamos a hacer muy despacio y cada músculo va a tener su mapa cerebral y para completar su inserción, su acción y su inervación. ¿Sí? Esto traducido al cuadernillo, ahí tenemos los 4 músculos, traducido al cuadernillo lo veríamos así. ¿Sí? Fíjense cómo tenemos cada músculo, le pondremos el nombre, lo dibujarán ustedes y completarán cada una de las referencias, de los datos importantes. Y después tenemos el esquema acá para completar el nombre. Lo que uno sugiere siempre, acá los puse los dos juntos para ahorrar espacio, para ahorrar tiempo e imagen, pero lo que sugerimos siempre es que los cuadernillos se impriman simple faz. ¿Por qué? Porque del otro lado, del reverso de la hoja que queda en blanco, ustedes van completando con diferentes contenidos que van surgiendo, que le dicen sus profes, o que leen del libro, o que agregamos en clase, o que les dice un compañero, aplicación clínica, que vamos a hablar mucho de aplicación clínica, alguna relación topográfica importante que pueda surgir y que no la incorporamos en el cuadernillo. El cuadernillo es una herramienta viva, es lo más lindo que tienen estos cursos. ¿Sí? Son oro en polvo, como digo siempre. Fíjense, por ejemplo, si tenemos que hablar de los músculos del muslo en su extremidad, en su raíz, los músculos de la raíz del muslo en una vista anterior. Vamos construyendo el sacro, los coxales, ahí tenemos los fémurs, y vamos agregando la membrana obturatriz, el ligamento inguinal con la cintilla hilopectínea, la celda externa, la celda interna, eso se va a hablar muchísimo cuando veamos pelvis, ¿sí? La celda musculonerviosa y la celda vascular, y ahí tenemos el conducto subpubiano, los 3 hiatos anteriores de la pelvis. Pero no quiero hablar de eso, quiero hablar de los músculos de la raíz del muslo en una vista anterior. Y ahí tenemos, por transparencia, la línea áspera que se cuatrifica, ya conocen la mnemotecnia de Viviana,
Ahí tenemos el obturador externo, que viene por delante del agujero obturado, pasa por detrás del cuello y va a la fosa digital del trocánter mayor. Ya obviamente antes de entrar al grupo, al módulo de músculos del miembro inferior, vemos la parte de osteología, repasamos la parte de osteología. Ese es el aproximador mayor, ese es el aproximador menor o abductor corto, y en un plano más superficial tenemos el aproximador medio o abductor largo y el pectíneo. ¿Sí? Cada uno va a tener su apartado aparte con inserción proximal, inserción distal, acción e inervación. Uno por uno. Ahí tenemos el iliopsoas o psoas ilíaco, la arteria femoral que baja, la vena femoral que sube, los ganglios inguinales profundos. Agregamos ahí vendría al trocánter mayor, al vértice, el músculo piriforme, el glúteo medio, el glúteo menor a la cara anterior del trocánter mayor del fémur, el tensor de la... No, ese es el glúteo mayor. De la espina ilíaca anterior superior va a venir el tensor de la fascia lata seguramente en algún momento, el recto interno o gracil, el crural o vasto intermedio, el vasto medial o vasto interno, el vasto lateral o vasto externo y el recto anterior. Forman el cuádriceps. Agregamos el sartorio de la espina ilíaca anterior superior y también desde ella el tensor de la fascia lata. Y ahí fuimos armando músculo por músculo. Obviamente que esto lo vamos a hacer muy despacio. Vamos a ver fotos de atlas, fotos de preparados y todo va a tener inserción, acción, inervación. ¿Sipi? Bien, ahí tenemos el iliopsoas del otro lado. Y algunos nervios y vamos a ir completando la información. Coxal visto desde atrás. Sacro visto desde atrás. Fémur. Vamos a ver los músculos posteriores ahora. Tenemos los hiatos posteriores. Ese es el glúteo menor, el piriforme piramidal y el ramillete pelvitrocantero en orden. ¿Se acuerdan cómo era? Piramidal, gémino o gemelo superior. Ese es el obturador externo. Ese es el obturador interno. Gémino o gemelo superior en la espina ciática, gémino o gemelo inferior y el cuadrado femoral o cuadrado crural. Ramillete pelvitrocanterio. De arriba para abajo tenemos glúteo menor, piramidal, gémino superior, obturador interno, gémino inferior, cuadrado crural. ¿Qué nos cambia de nombre? En la terminología internacional, a los géminos se le dice gemelos y al piramidal se le dice piriforme y al cuadrado femoral, cuadrado crural. Le agregamos el glúteo medio y el glúteo mayor. Obviamente que todo esto tiene su explicación. Y ahí tenemos la foto del atlas. Le abrimos el glúteo por la mitad y vemos el plano profundo. Y empezamos a hablar de cada músculo en particular. ¿Sí? Está muy, muy, muy interesante. Fíjense acá para ver los músculos anchos del abdomen. En este caso, creo que es el transverso, vista posterior, cómo se inserta en la cresta ilíaca y en las apófisis transversas de las vértebras lumbares, y se va hacia afuera y luego se va hacia adelante. Allá parece ir hacia adelante. ¿Ven cómo se va para adelante? Posterior, da la vuelta y se hace anterior. Y si lo vemos de adelante, posterior, da la vuelta y se hace anterior. Pero se encuentra con los rectos. Tiene una porción retrorectal y una porción prerrectal. Después le agregaremos el oblicuo menor o oblicuo interno y el oblicuo mayor y oblicuo externo. Y ahí hablaremos de los músculos anchos del abdomen. Esto solamente para mostrar cómo lo vamos a ir desarrollando. ¿Sí? Vaina de los rectos, ¿sí? Hay una vista intraabdominal, cómo estos músculos van a ir vinculándose de manera tal que esto es una vista anterior, perdón, es una vista posterior o intraabdominal. CP, esto es derecho, esto es izquierdo, superior e inferior. Fíjense cómo el oblicuo mayor o oblicuo externo pasa todo por delante. El oblicuo menor, oblicuo interno, llega a 2 centímetros laterales al recto y se divide en una hoja anterior que pasa por delante
y una hoja posterior que pasa por detrás. Eso se llama ángulo de Jalaguier-Bertola, le decimos en cirugía. ¿Sí? Y ahí tenemos en amarillo lo que sería la aponeurosis del transverso, que va a pasar en la parte superior por detrás, y en la parte inferior, como todos, se va a ir por delante. Acá se nos generó la vaina de los rectos, en su porción por arriba de la arcada de Douglas, o arcada del transverso, y por debajo. ¿Sí? Y por último, la fase transversalis, que es lo más profundo. Ahí tenemos el arco de Douglas, o arco del transverso, y cómo desciende el ligamento interfoveolar, conocido clásicamente como el ligamento de Hesselbach, que va a delimitar parte del orificio inguinal profundo. Por esto se va a desarrollar con mucho más detalle, y después cuando hablemos de trayecto inguinal, que lo incluimos en este curso, lo vamos a desarrollar papita para el loro. ¿Sí? Y una cosa que vamos a usar es la técnica de las esterillas o estambres. ¿Qué es la técnica del estambre? Se lo voy a mostrar en un segundo. Ya volví. Fíjense, ustedes van a tener en el cuadernillo, esta imagen para completar. Previamente vamos a haber visto todos los músculos de cada segmento, y después ustedes van a dibujar, sobre todo para que puedan fijar de manera muy fácil, esto facilita muchísimo la fijación de las inserciones, los puntos en los cuales se anclan los músculos en los huesos. Y vamos a hablar de los músculos posteriores del antebrazo que tanto cuestan. Los músculos posteriores del antebrazo, el grupo posterior, están divididos en dos planos, un plano profundo y un plano superficial. ¿Sí? Esto es un antebrazo y mano visto posterior, derecho obviamente, lateral, medial, superior e inferior. Lo mismo, pero más chiquito. ¿Sí? Bien, en el plano profundo tenemos 4 músculos, que de arriba para abajo son separador largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor propio del índice. De esos 4, vamos a ver que los 2 primeros se van a insertar en la cara posterior de los 2 huesos del antebrazo, y los 2 segundos se van a insertar solamente en el cúbito, hablando de la inserción proximal. Entonces, lo único que hacemos nosotros es estudiar un recurso memorísticamente. ¿Cuáles son? Son 3 para el pulgar y 1 para el índice. Un separador, 2 extensores. Separador largo, porque obviamente todo lo que destaca es largo. Extensor corto, extensor largo, los 3 del pulgar, y extensor del índice. Entonces fíjense cómo se insertan en los 2 huesos el separador largo, en los 2 huesos el extensor corto, solo en el cúbito el extensor del pulgar, y solo en el cúbito el extensor propio del índice. Fácil. Esto es estimular la memoria visual como nada. Y de ahí van a su inserción distal, que ¿dónde es? Muy fácil. El separador largo del pulgar va a insertarse a la base del primer metacarpiano. El extensor corto del pulgar va a ir insertarse a la base de la primera falange. Y el extensor largo va a ir a hacerlo a la base de la tercera falange. Perdón, sí, de la tercera. Acuérdense que el pulgar no tiene segunda, aunque el testú a veces le dice primera y segunda esto. Pero bueno, se entendió. Y por último, el extensor propio del índice va a ir a mezclar sus fibras con el tendón del extensor común de los dedos para el índice. Ahí queda. Y si pasamos al plano superficial, vamos a tener el anconio, que es un músculo corto que se queda en el antebrazo, es un abanico, y después tenemos de afuera a adentro, de lateral a medial, el extensor común de los dedos, el extensor propio del quinto y el cubital posterior. Entonces, el anconio, el cubital posterior, acá lo estamos poniendo de medial a lateral,
vamos a ponerlos, bueno, no importa. Ahí tenemos la inserción en el epicóndilo. Ahí está el anconio. Va al borde lateral del olecranon. Ese que tenemos ahí es el cubital posterior, que va a ir al o extensor ulnar del carpo, que va a ir a insertarse en la base caradorsal del quinto metacarpiano. Pero también tiene inserción en el borde posterior de la ulna o cúbito, o sea que se lo dibujamos. Esta técnica de estambre está buenísima. Después, el extensor propio del quinto sale del epicóndilo al dedo chiquito. Ahí. ¿Sí? Y después tenemos se va a unir, perdón, no muere ahí, se va a unir al tendón del extensor común de los dedos que va al quinto. Y después tenemos el extensor común de los dedos que va a ir a los 4 últimos dedos, dispuestos, como ya lo habíamos marcado, en 3 cintillas. Y de esta manera se facilita muchísimo, muchísimo el aprendizaje. La técnica del estambre es fabulosa porque nos ayuda a memorizar con mucha más facilidad. Es una herramienta, es una estrategia que nos facilita el aprendizaje. Y acá les muestro otra cosa que también vamos a tener, es ir poniendo referencias a estructuras que nos parecen muy complejas. Esta mano a priori la vemos así, nos parece muy difícil, pero en conjunto vamos a ir razonando y vamos a ir llevando las letritas, cada una a su lugar, e ir diciendo qué es. Bueno, es un músculo cuadrilátero que va de medial a lateral, que ocupa el tercio inferior del antebrazo, plano profundo, es el pronador cuadrado. ¿Sí? Después tenemos un músculo que va a ir al proceso estiloideo del radio, es el supinador largo o braquirradial. Después tenemos la C de Coscarolo, bueno, que va a un músculo superficial que se sumerge en un túnel propio, que es el palmar mayor o flexor radial del carpo. Y así iremos marcando todas las referencias en conjunto, las iremos pensando, las iremos razonando, las iremos diciendo, nos equivocaremos, arriesgaremos y aprenderemos por sobre todo. Bueno, así hay un montón de cosas que lo voy a dejar acá porque si no, no terminamos más. Bueno, ya para dejarlos, entonces, en este espacio que llamamos Cátedras Online de Anatomía Pedagógica, donde nuestro principal interés es aprender anatomía, una materia que no es difícil, de la cual le aseguro se van a enamorar. Tenemos 3 cursos, el curso de Anatomía Pedagógica del Aparato Locomotor, que es un curso que tiene 2 mitades, una primera mitad que tiene toda una visión general de anatomía y las bases fundamentales para poder entenderla, pero fundamentales. Y después desarrollamos con lujo de detalles toda la parte de osteología. Después tenemos otro curso que es un curso avanzado de esplacología. Esplacología sería como querer poner esplacnología y comerte la N, para no perder la costumbre. Espérense que lo corrijo, la pucha que lo estiró. ¡Ah, estúpido! ¡Pum! Bueno, acá está, no pasó nada, no pasó nada. Dios te salve. La idea es esa, divertirnos, pasarla bien. Si ustedes van a pretender escuchar misa, van muertos. Y después tenemos lo que para mí es una creación fabulosa, el curso avanzado en neuroanatomía, es mi hijo preferido. Y nos faltaba el hijo pródigo, que acá lo tenemos, que es el curso avanzado de embriología. Así que están invitados, aquellos que quieran, pueden escribir a catedrasleonardocoscarelli@gmail.com. El curso va a empezar ahora en noviembre, pero todos los cursos, los 4 cursos, los pueden tomar online o los pueden tomar offline. Como las clases quedan grabadas, los pueden tomar fuera de línea. El curso se da, termina, empieza otro, se dan de a 2, de a 3, 1, ninguno, depende de cómo vengamos con las ocupaciones. Pero siempre están vigentes. Si no está online, lo pueden tomar offline. Si lo toman online, comparten las clases online, comparten toda la movida de los chats, de los grupos, de todo el bardo que hacemos. Si lo toman offline, van a tener una tutoría con moi, vía WhatsApp constantemente, donde vamos a ir viendo, los voy siguiendo de cerca
cómo van avanzando. Y si hay alguna duda, no hay problema, nos clavamos una clase personal y la charlamos. ¿Sí? Pero bueno, nada, si están interesados, inscriban. Hay becas para aquellos que no son cursos arancelados, obviamente, pero hay media becas y becas completas para aquellos que no puedan hacer cargo de... Igual son accesibles. A comparación de lo que salen cursos de esta, me da vergüenza, envergadura, son muy accesibles. Gente, les mando un beso grande, como siempre, un placer. Y acá les dejo las fotos de mis amores. Martín, que va a estar siempre en mi corazón, siempre en mi corazón. Es el gordo que ustedes ven en los videos. Él ya se fue, hace unos 3 años se fue, y me apareció este sátrapa, que es Manuel, que acá era cachorrito, ahora es un urso psiquiátrico como ninguno. Y se adosó esta cosa rara, que también es chiquitita acá, pero ahora es más grandota, que se llama Gatite, no tiene nombre, pobre. Era gato, pero bueno, terminó siendo gata. Así que le digo pirupa, Malvina, pero le digo gatita y responde. Gente, les voy a mostrar la cara. Acá estoy. Bueno, nada, si les interesa, estamos para acompañarlos. Como siempre, es un placer estar con ustedes. Les mando un beso gigante y bueno, estamos en contacto, ¿sí? Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Acá les dejo nuevamente el mail cátedras.leonardocoscarelli@gmail.com. Bellezas, muchos besos, todo lo mejor y hasta prontito. Me se cuidan. Chau.